Saludos y grandes bendiciones, mis amados hermanos del canal En Defensa de la Fe. Te habla tu hermano Natanael Baloyes y es para mí una gran alegría poder compartir contigo los comentarios y las reflexiones de la lección número 5. Como ya hemos hecho el repaso completo de la lección y también hemos hecho el comentario día por día, están subidos acá en el canal, en este video vamos a presentar algunas reflexiones de esta impresionante lección, el clamor de los profetas. Hay cosas que pasan que no deberían pasar, y pasan porque el Señor las permite, mas no porque el Señor las quiera. Dios siempre ha sido un Dios que guía a su pueblo, que instruye a su pueblo, que amonesta a su pueblo. Un Dios que se comunica, un Dios a quien le gusta mostrar cuál es su voluntad, y lo ha hecho a través de su palabra. Al principio, antes del pecado, se comunicaba con Adán y Eva cara a cara porque no había pecado, no había una barrera entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva pecan y caen de su condición perfecta, ya en su condición pecaminosa no podían recibir la visita de Dios constantemente cara a cara y seguir viviendo. Por esto, andando el tiempo, Dios llamó a sus profetas para que éstos entregaran el mensaje a su nación, a su pueblo o a sus hijos de manera individual. Pero saben, hermanos, no siempre que el Señor habla y no siempre que hay un mensajero de Dios, el pueblo escucha. No siempre que el Señor nos habla, nosotros escuchamos. Lastimosamente, la historia bíblica testifica de que en la mayoría de los casos, el pueblo de Dios y sus hijos de manera individual rechazan el mensaje del Señor. Y por esto pasan cosas que no deberían haber pasado. Preguntémonos, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera vivido conforme a la luz que brillaba en su senda? Si el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hubiera vivido conforme a la santa ley de Dios. En primer lugar, Dios hubiera sido exaltado. En segundo lugar, Israel hubiera sido puesto muy en alto, con el fin de mostrar la luz del cielo a todas las naciones. Israel nunca hubiera sido llevado cautivo. Siempre hubiera estado puesto en el lugar más alto del mundo para que pudiera iluminar a otras naciones. Este hubiera sido el destino del pueblo de Israel si hubiera escuchado la voz de Dios que le hablaba a través de su palabra, a través de los profetas. Y es que cuando una nación escucha a Dios, cuando una iglesia escucha el mensaje del Señor, cuando un individuo escucha el clamor de los profetas que hablan en nombre de Dios, su vida necesariamente y justamente es prosperada. Porque cuando alguien escucha la voz de Dios y la pone en práctica, el Señor es exaltado en su vida y por esto esta vida es prosperada a pesar de cualquier circunstancia. Así que al dejar de escuchar el clamor de los profetas, Israel llegó a vivir aquello que Dios no quería que viviera. Pero si hubieran escuchado el clamor de los profetas, Israel hubiera sido un pueblo santo, un pueblo a través del cual la luz de Dios se hubiera dado a conocer al mundo entero. Y esto precisamente era lo que Dios quería que pasara en este pueblo y en esas vidas. Ahora, si hacemos esta pregunta para nosotros, ¿qué podríamos responder hoy? ¿Está pasando en nuestra vida lo que Dios quiere que pase? ¿O está pasando en nuestra vida lo que Dios no quiere que pase, pero lo permite porque respeta nuestras decisiones? ¿Cómo nos estamos portando en la iglesia? ¿Cómo es nuestro trato para con las personas que necesitan ayuda? ¿Somos indolentes con ellos? ¿Somos indiferentes con ellos? ¿O somos altruistas? Esta respuesta demuestra en gran manera, en gran medida, qué hay escrito en nuestro corazón: la ley de Dios o la ley del egoísmo.
Cuando está escrita la ley de Dios en nuestra vida y cuando prestamos oído al clamor de los profetas que todavía claman a nosotros a través de la palabra de Dios, siempre se evidencia porque respetamos al Señor, respetamos su honor, no tenemos ídolos, pero también se evidencia porque somos buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas en el caso de las damas. También somos personas que sufren con el que llora, que ríen con los que ríen, que sirven a los necesitados, que no esperamos que vengan a pedirnos para ayudar, sino que cada vez que el Señor nos bendice, nosotros apartamos el diezmo, la ofrenda, pero también apartamos otro rublo importante y significativo para ayudar a esas personitas que sabemos que están mal. Y también para pedirle al Señor que nos diga: Padre, ¿quién de tus hijos o de tus hijas está mal pero no lo cuenta? Muéstramelo, Señor, porque yo quiero ir a ser tus manos. Quiero ir a ser tu corazón ante ese hijo o hija tuya que necesita saber que tú estás al tanto de su situación. Cuando Israel despreció el mensaje de Dios, ignoró el clamor de los profetas, el pueblo se sumió en una crisis de injusticia y maldad que lo llevó a la ruina completa. Cuando cerramos nuestros oídos al clamor de los profetas de Dios, estamos cerrando nuestro corazón al consejo divino. Y esto nos llevará por una senda que siempre tiene un final catastrófico. ¿Cómo terminó Israel? Por ignorar el clamor de los profetas. Terminó cautivo, arruinado y maltratado. No era este el destino que Dios tenía para ellos. Esto es lo que pasa cuando un pueblo, una nación, una iglesia o un individuo rechaza el clamor de los profetas. Dios nos libre, hermanos, de rechazar ese clamor. Es mejor que pidamos al Señor todos los días que abra nuestro corazón y nuestra sensibilidad para escuchar el clamor de los profetas y poner en práctica el consejo divino. Lo primero que tenemos que hacer para vivir el ideal de Dios, para vivir en la luz que alumbra en nuestra senda, es abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído, abrir nuestra voluntad a la palabra del Señor, escuchar su voz y ponerla en práctica todos los días. Saben, hermanos, esto no lo podemos hacer solos. Nadie puede hacer esto solo. Todos los días debemos pedirle al Señor Jesucristo diciéndole: Señor, yo no puedo hacer esto. Para estas cosas grandes de tu palabra yo no soy suficiente, pero clamo a ti que tengas misericordia de mí y que me des la fortaleza y el poder para poner en práctica tu palabra en mi vida. Señor, yo no soy capaz de servir al necesitado. Señor, yo no tengo ese corazón sensible que tú tienes para suplir las necesidades de tus hijos, pero cámbiame, Señor, y ven a morar en mí para que tú lo hagas en mí. El problema nuestro no es tanto que no hacemos lo que Dios dice, sino que nos quedamos quietos, no oramos, no le pedimos al Señor que nos ayude a obrar como Él quiere que obremos. Y cuando lo ponemos en oración, entonces nos quedamos quietos y no hacemos lo que hemos orado. Si le pedimos al Señor que nos ayude a obrar en favor del necesitado, necesitamos levantarnos de esa oración para obrar en favor de los necesitados, para obrar de manera generosa. Y el Señor lo va a hacer cuando nosotros demos el primer paso. Entonces Él va a decir: mi hijo, mi hija está orando con sinceridad y realmente quiere vivir lo que yo le digo que debe vivir para ser feliz de verdad. ¿Y cómo es que vamos a ser felices dando lo que tenemos? Hermanos, porque cuando damos lo que tenemos y lo hacemos en Cristo, lo hacemos movidos por el Espíritu Santo, participamos de la naturaleza divina, que es dar, y es siempre dar lo mejor. Y cuando participamos de la naturaleza divina, se aplica también en nosotros la ley de la siembra y de la cosecha. Como sembramos abundantemente, también vamos a recoger abundantemente. Cuando alguien sirve, cuando alguien sacia a otros, él también será saciado. Lo dice la palabra del Señor, que no miente y que dura para siempre. Amén. El clamor de los profetas tenía doble vía, una vía hacia el cielo y otra vía aquí, entre nosotros, una vía hacia el prójimo. La vía hacia el cielo era un clamor de intercesión.
Los profetas siempre oraban a favor del pueblo. Por ejemplo, Elías, al ver al pueblo sumido en la idolatría, clamaba al Señor para que el Señor despertara a su pueblo, y si era necesario que mandara uno de sus juicios para que el pueblo despertara y volviera a la ley de Dios. Pero por otro lado, además de clamar al Señor en oración, también clamaba al pueblo para reprender el pecado del pueblo. Los profetas clamaban al Señor, pero clamaban al pueblo denunciando el pecado, denunciando las maldades, denunciando la hipocresía, denunciando el egoísmo y la idolatría. Cada vez que el pueblo escuchaba el clamor de los profetas, las denuncias de los profetas, el Señor los perdonaba, los restauraba y los protegía. Los convertía en un pueblo santo y los prosperaba de todas las formas posibles, con el fin de convertirlos en testimonios vivientes de lo que puede hacer el Señor con personas que guardan su santa ley. Números 23, 20 al 23 nos dice: He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Si Israel obedecía la voz de Dios y vivía en su luz, estaba completamente bajo la gracia de Dios y cumplía su propósito. Ninguna nación podía hacerle frente. Pero cuando Israel despreciaba el clamor de los profetas, dejaba de andar en la luz de Dios, en la luz de la palabra del Señor, caía en ruina y sus enemigos lo llevaban cautivo. Mira lo que nos dice Segundo de Reyes, capítulo 17, versos 16 al 20. Una cita extraordinaria, pero muy triste. Extraordinaria porque nos muestra la conexión entre oír la voz de Dios y obedecerlo y ser prosperado, perdonado y transformado, pero también la conexión entre desoír la voz de Dios a través de sus profetas y ser arruinados y llevados cautivos por personajes tiranos de las naciones vecinas. Vamos a leerlo. Dice la Biblia: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Triste final. Noten cómo este pasaje nos muestra que Israel dejó los mandamientos que el Señor les enseñó para seguir los mandamientos que ellos mismos habían hecho. Cuando dejamos al Señor nuestro Dios, nos inventamos nuestras propias leyes, de acuerdo a nuestro egoísmo y a nuestro parecer soberbio y orgulloso. Hacemos leyes que estén en contra de otros, pero a favor de nosotros. Y esto al final no trae sino ruina y maltrato por parte de la humanidad que se levanta en contra de aquellos que se han levantado en contra de otros. Recordemos que la Biblia dice que con la medida que medimos, somos medidos. Esta es una ley. Y cada vez que nosotros abandonamos la ley del Señor, entonces tomamos la ley del hombre. Pero también seremos tratados de acuerdo a la ley del hombre, de acuerdo al egoísmo humano, de acuerdo a la crueldad humana. Como tratamos a otros, nosotros también vamos a ser tratados. Y es que, hermanos, ignorar el clamor de los profetas, ignorar el llamado de Dios, es alejarnos de la luz, es alejarnos del bien, es alejarnos de la justicia, es despreciar la gracia y ser abrazados por la injusticia, ser abrazados y rodeados por las maldades y las crueldades del pecado y del enemigo de Dios.
Una persona que queda rodeado por estas circunstancias no puede estar bien. Pero cuando alguien abraza el llamado de Dios y abraza la ley de Dios, queda rodeado por el ángel del Señor, porque el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La ley de Dios es un círculo de protección. La ley de Dios es un vallado, una muralla, un castillo fuerte para todos aquellos que se amparan en Cristo Jesús y practican su palabra. Este vallado, este castillo fuerte les permite amar al prójimo, les permite servir al necesitado y no hacerlo por fuerza, no hacerlo obligado, no hacerlo porque toca. Lo van a hacer porque el Señor pone en sus corazones, en nuestros corazones, así sea, el querer como el hacer por su buena voluntad. Resulta entonces que para el que abraza la ley de Dios y escucha el clamor de los profetas, registrado en la Biblia y registrado en el espíritu de profecía, hacer el bien es un deleite. Hacer el bien no es un pasatiempo, es su estilo de vida constante. Gracias a Dios por eso. Lo primero que tenemos que hacer para iniciar el camino que de seguro nos llevará a la ruina y a la infelicidad es ignorar el mensaje del Señor. Todos los que rechazamos la ley de Dios, rechazamos su carácter. El carácter de Dios es justicia, es amor, es bondad, es mansedumbre, es humildad. Por eso, al rechazar la ley de Dios, tú y yo nos volvemos tiranos, crueles e indolentes. Pero al aceptar la ley de Dios, aceptamos también su carácter, y entonces el Señor nos convierte en hombres y mujeres amables, corteses, bondadosos, humildes, serviciales, siempre dispuestos a dar lo mejor para que otros encuentren a Cristo el Señor. Siempre que una persona o una iglesia o una nación reciben la ley de Dios en su verdadero espíritu, el cielo se hace uno con la tierra. Porque la ley de Dios es el carácter del cielo. Daniel, por ejemplo, vivía los principios de Dios y su vida era una manifestación del cielo. En su vida se hacía la voluntad de Dios como se hace en el cielo, aquí en la tierra, en esa vida. ¡Qué privilegio! La iglesia primitiva recibió la ley de Dios, fue llena del Espíritu Santo, recibió el carácter de Cristo, y en esa iglesia fue como si el cielo mismo hubiera bajado a la tierra. Estos poquitos seres humanos que recibieron la gracia de Dios se multiplicaron rápidamente y conmovieron el mundo entero, porque recibieron el clamor de los profetas en su corazón y pusieron a Dios en el lugar indicado, en el primero y en el mejor. El Señor llenaba todo en sus vidas y por eso esta iglesia fue poderosa en la predicación, pero también poderosa en la piedad práctica. Esto conmovía a todas las personas que eran testigos de lo que esta iglesia vivía en el nombre del Señor. Hermanitos y hermanitas, a Satanás le interesa que sepamos mucho de doctrina, mucho de teoría, mucho de Biblia, pero que practiquemos poco o nada. A él le interesa que nos parezcamos a él, y es que él sabe mucho de la Biblia. Él podría recitarla desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no sabe nada de amor. Y cuando nosotros conocemos la doctrina y nos enorgullecemos por ella, y decimos que somos la iglesia verdadera, pero no practicamos el amor del Señor, esto es duro, pero lastimosamente nos estamos pareciendo más al diablo que al Señor. Estamos viviendo lo que el diablo vive. Una cantidad enorme de teoría y de conocimiento teórico, pero nada de conocimiento práctico. Por otro lado, el Señor nuestro Dios es un Dios práctico, es un Dios de amor. El carácter de Dios es amor y el amor no es una teoría ni una doctrina. De hecho, el amor no se puede explicar con palabras y cuando lo explicamos con palabras sentimos que faltó algo para definirlo. El amor real se define con hechos y el mayor de esos hechos es Cristo Jesús en una cruz, muriendo por ustedes y muriendo por mí. Esa es la mayor definición del amor, el cielo entero dando su mayor don, el cielo entero prodigando su misericordia para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda,
mas tenga vida eterna. Dios es un Dios práctico. Dios va más allá de la teoría. Siempre nos predica la doctrina porque la doctrina es importante, pero siempre practica la doctrina, siempre practica lo que enseña. Y este es el llamado que los profetas hacen al pueblo de Dios, que vivan de acuerdo a la luz que tienen. Y la luz que tenemos, hermanos, siempre está condensada o siempre está fundamentada en el amor práctico, el amor real, el amor que hace que el cielo baje a la tierra, el amor que convierte a cristianos en pequeños pedacitos de cielo que por donde quiera que van llevando los principios celestiales en su vida y llevando a otros corazones las buenas nuevas del Evangelio, por la voz y por los hechos. Ser pedacitos de cielo implica que tengamos la ley de Dios escrita en nuestro corazón e implica que escuchemos siempre el clamor de los profetas. Pero lo contrario también es verdad. Podemos ser pedacitos de infierno. Los pedacitos de infierno son aquellas personas que rechazan el clamor de los profetas, que rechazan la ley de Dios, pero que toman para sí sus propias leyes, escriben en su corazón, en su mente, las leyes del egoísmo, las leyes del orgullo, esa que dice yo no pierdo ninguna discusión. Esa ley dice el que me las hace me las paga. Esa ley dice yo no perdono, que lo perdone Dios. La ley humana, la ley egoísta, siempre piensa en el yo y nunca en los demás, o cuando piensa en los demás, lo hace para ser aplaudido, lo hace para ser reconocido, para que otros sepan que supuestamente él es bueno o ella es buena. Hermanos y hermanas, ¿qué somos nosotros? ¿Pedacitos de cielo o pedacitos de infierno? Que la ley de Dios esté escrita en nuestro corazón, que la gracia de Cristo fluya a través de nosotros para otras personas, que podamos ser manantiales de agua viva, para que otros vengan a nosotros y encuentren en nosotros el agua viva que es Cristo Jesús, la palabra del Señor, y puedan ser saciados de su sed, puedan ser saciados de su hambre, porque en nosotros habita el agua de vida, pero también el pan vivo que descendió del cielo, que es el Señor Jesucristo. Repito la idea con la que comenzamos estas reflexiones, mis hermanos. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no deberían haber pasado o que no deberían pasar porque Dios no las quiere así. Dios no quiere que nos perdamos el privilegio de participar de su naturaleza generosa, de su naturaleza que es amor. Dios no quiere que vivamos encerrados en nuestro egoísmo porque sabe que no hay sendero más seguro para la ruina y para la tristeza y para la destrucción que el egoísmo. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos hallen, que todos encuentren el camino, la verdad y la vida que es Cristo el Señor. Dios quiere que al aceptar a Cristo podamos participar de la naturaleza generosa del cielo y poder comenzar por fe a vivir aquí como si ya estuviéramos en el cielo, dando amor, otorgando misericordia, practicando la verdad, llenando este mundo con razones suficientes y argumentos poderosos que digan que Jehová es Dios, que digan que Cristo es la verdad, que digan que la iglesia que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, practica el amor y por lo tanto no hayan argumentos de ninguna clase que puedan tumbar la verdad. De hecho, la verdad nadie la puede derrumbar, pero nuestra vida, si no está afincada en la verdad, sí puede ser derrumbada y podemos quedar como una falsa evidencia en contra de la verdad. Y entonces podría la gente decir, por eso yo no creo en la religión, por eso yo no creo en la Biblia, por eso yo no creo en las iglesias, porque los que la predican no practican el amor, no practican lo que predican. Isaías 48:18 dice, «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar». Termino, mis hermanos, compartiendo con ustedes unos pasajes del espíritu de profecía profundos y poderosos, para que reflexionemos juntos y si gustas, puedas compartirlo el sábado en tu clase. La tarea del hombre consiste en trabajar en cooperación con Dios. Solo
sus pies se deslizarán por el camino que aparentemente es el más seguro. No podemos andar con seguridad ni un solo paso en la mera sabiduría humana. Si queremos andar sin temor, debemos saber que la mano de Jesucristo sostiene firmemente la nuestra. Y podemos saber esto únicamente escudriñando la palabra del Dios viviente. Dios desea que los hombres sientan su dependencia de Él y que se confíen en esa mano que puede salvar hasta lo sumo a ese corazón que palpita en respuesta al llamado de la sufriente humanidad. Matutina en los lugares celestiales, domingo 8 de septiembre, peligros en la senda de la vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. La ley divina requiere que amemos a Dios en forma suprema y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es mera hipocresía. El adorador de Dios descubrirá que no puede atesorar ni una fibra de la raíz del egoísmo. No puede cumplir sus deberes hacia Dios y oprimir a sus semejantes. El segundo principio es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Estas son las palabras de Jesucristo, de las cuales no puede apartarse ningún hombre, mujer o joven que sea verdadero cristiano. Es la obediencia a los principios de los mandamientos de Dios lo que modela el carácter de acuerdo con la similitud divina. Hijos e hijas de Dios, capítulo llamado Amemos a nuestro prójimo. Oremos, mis hermanos. Misericordioso Padre nuestro, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque ella nos habla directo al corazón, y porque tú, Señor, esperas que escuchemos tu llamado para poder perdonarnos, restaurarnos, transformarnos y prosperarnos para mostrar en nosotros tu luz al mundo entero. Ayúdanos a escuchar tu clamor mediante tus profetas. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor, que no sean palabras que se las lleve el viento, sino que tus hijos, tu iglesia, tu pueblo alrededor del mundo pueda vivir tu palabra en el amor, en la justicia y en la santidad. En tus manos pongo cada petición de mis hermanitos y hermanitas que ellos han escrito en cada comentario de algunos videos. En tus manos y en tu corazón estas peticiones están seguras y hay respuesta poderosa y sabia porque viene del Rey del Universo, que sabe siempre dar lo mejor para sus hijos. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos fortaleces y gracias porque nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.